Hola Chalo, esta es la columna de Chalo en la vuelta de Julio al aire. Chalo, Columna que entre todos iremos construyendo, que no se quiere retomamos hacer cosas. cargo. No, me hago cargo, pero yo quiero armar otro tipo de columnas. Está bien. charlar. De otro tipo, perfecto. sustentable. Claro. Ecológica. Ecológica. Renovable. Es como ir retomando capítulos anteriores de Julio Bar. Primero aquel día que hablamos de la retromanía con el libro de Simon Reynolds, que hablamos sí. de que el rock se mete mucho en el pasado. Después, que en la entrevista con Nicolás Igarzábal, con un libro muy bueno que habla de lo vivo que está el rock en los bares hoy en la nueva generación. Ujú. Y además que las últimas semanas justo vi en las redes mucho debate de que el rock está muerto, que yo, que esto, que Yo lo ya no otro. lo veo tanto, o capaz que no me estoy metiendo tanto en la... Yo hace poco, me pongo una prensa de bandas que vi que puso a favor, ¿no? Que el rock está vivo, está activo con el indie, como decía Estamos activos, Nicolás como Igarzábal. decía Brian. Tal vez lo que se plantean mucho, a ver, empiezo a hacer hipótesis. debatir. Claro, a debatirlo. Es Si que, ellos están vivos. no, como que la música obviamente sigue viva. Lo que tal vez están pensando es en la etiqueta rock más claramente Sí, al, claro. al- O en al- las al sonido, al actitudes. género Lo en que- sí. No tanto, porque digo, probablemente lo que debe estar pasando es que está sonando reggaetón, indie y otras cosas, y el rock clásico, el que uno escuchaba de guitarras fuertes al frente, eso quedó desplazado, no murió nada, se generó un montón de música nueva muy buena, pero tal vez lo que pasó es que se corrió esa etiqueta y esa es la percepción. Cambia la etiqueta porque cambia el contexto y el sentido estético de ese movimiento artístico. Pero que ya es pasó el- en el 2000, digo, el pop Claro. había tomado todo. En los 80. Claro, o Pasó los en todas las 80. décadas. Aparte, sobre todo, básicamente. como decís, cambia el contexto también. El cambiar el contexto cambia un poco. El tema es que en realidad el rock es como una bolsa de papas y es más prejuicioso, porque en realidad en tanto el rock como el pop entran 80.000 variantes de música. Digamos, porque si vamos a hablar, Led Zeppelin es rock y te puedo decir cualquier otra banda que también es rock y no se El parece en día nada. que empezaron Coldplay, a ¿qué es? clasificar las bandas, ahí fue donde... No, el rock es muy abierto. Y de hecho el rock, la otra vez me acordaba del documental de Keith Richards, que está muy bueno, que está en Netflix, que el flaco decía, sí, hay mucho rock pero poco roll. Le pasaba también a la gente que gusta rock and roll, que es la base básicamente de la música, y que ya directamente tampoco tiene que ver. Es decir, el rock abre un juego que es muy abierto, por lo cual, ¿cómo va a morir algo que casi no tiene fin? Lo que sí podemos hablar es el efecto contracultural que tenía, o de rebelde, pero Claro. fue hace Y 60 bueno, años. eso ¿Cuán lo rebelde perdió puede ser hace- durante 60 años? Eso Nadie. lo perdió hace mucho, de hecho, Hace muchísimo. En los 80, 90 incluso ya estaba muerto. Ese aspecto. Sí, O sea, no- tal cual. Eso que decís, justo acá traje un material de un libro de Claude Chastenger que habla de la cultura rock, que en una parte, en el primer capítulo que se llama El Nuevo Mundo, que es lo que el rock de los 50, 60 iba a construir, los jóvenes que buscaban un nuevo mundo, alejándose de los padres, de todos los mandatos, el rock era eso, construir un espacio Shane para... Dean, Claro, rebelde sin causa. en un momento dice, el fundamento subversivo y transgresor del rock está en el corazón de la seducción que ejerce. Explica tanto su capacidad de inflamar a las multitudes como de decepcionarlas, de pasar de la ebriedad a la amargura. Sobre este fondo de rebelión se construye y luego se divide la esencia de la crítica del rock. O sea, todo lo que se está criticando hoy y siempre fue eso. En la opinión de todos, el rock de los años 60 y 70 fue una música de resistencia y de oposición. Fue la música del rechazo y de la contestación, pero este consenso estalla para los músicos de los años siguientes. Es eso lo que justo decía Chesco recién, el contexto de cómo cambian las etiquetas, de que de una década a otra es el mismo rock, o sea, la generación de los 80 escuchó el rock de los 70, pero cambia su forma de hacer porque hay otro contexto a su alrededor, otras cosas que decir, sobre todo hoy, por ejemplo. Ni siquiera tiene que- que ver con la música. En el contexto social que salió en los 60 era de la... Posguerra. ya hablamos de posguerra y hablamos de Inglaterra y Estados Unidos, básicamente, que es de donde se genera. Era un contexto donde era Mucho lo más nuevo, mucho más fuerte. Mucho más fuerte. Y después los 70 es también la derrota del hipismo, la derrota del mayo francés, y es cuando se vino la crisis bastante dura del Sí. petróleo, etcétera, por lo cual ni siquiera a veces tienen que ver tanto con la música. De hecho, a fines de los 70, cuando el rock, lo que se llama rock, los Beatles ya se habían separado, los Rolling Stones estaban medio en un receso, todas las bandas estas, muchos habían muerto ya directamente. En Inglaterra surge el punk, que era Bueno, fuera de todo, digamos, era como ya la decepción de haber perdido con el rock. El punk era como una vanguardia estética que buscaba revivir eso de como, che, dale, vamos a hacer lo que querían hacer en el 50, que era poner la rebeldía al frente y romper con
con estructura. todas las variantes que tenga. Pero Después el punk se también... transformó también en un No, es paquete que no es el estético. punk, no es que el punk se transformó, el capitalismo es bastante vivo para agarrar Claro, todo lo el que tenga mundo vanguardista y venderlo después en un Uso paquete. un término que usó Lizzy hace 15 minutos atrás. El mundo se volvió complaciente. Entonces, en tanto aceptó al capitalismo y lo Sí. hace parte. Hoy ningún músico es rebelde. No. Sí. O sea, Desde sí. el discurso Yo creo que, Desde por el ejemplo, discurso no. no, pero sí no las es- hay, pero no son capaz de lo que está escuchando. yo creo que igual la rebeldía cambia de sentido. No, el rock en- para mí perdió la rebeldía porque ya es parte de la música. Y no está mal, ¿eh? No es que Pero lo para veo como mí algo malo. una cosa es la rebeldía de los 70 y otra cosa es la rebeldía de hoy. Hoy una rebeldía es el mató, es amigo invencible, porque salen crearon un nuevo género musical de rock. No, de hecho, no generaron ninguno. Bueno, no, pero en es este una debate. especie de no. rebeldía. Pido la- Es para eso es. No, para eso es. el indie como música del indie existe desde los 80. de los No, Radio bueno, pero Universitario, a lo que R.E.M., digo, tienen, Pixies. es como que no fueron al camino cómodo y buscaron. Pero ya existe, digamos, en ese Es muy sentido difícil sí le... romper contra algo. hay bandas- Entonces, en ese sentido, ustedes sí están diciendo que se No. murió esa rebeldía que está en el rock. No, hay una cosa, que el rock era contracultural. Ah, eso sí. eso Después- nunca, no puede ser nunca algo contracultural que vendió millones y millones de discos. Socialmente ya no Socialmente es ya no es contracultural. De hecho, me parece mucho más contracultural lo que está sucediendo con el hip hop y le va a pasar lo mismo que al rock. En Estados Unidos ya empezó a vender Ni más el reggae, que el reggae era. pero el hip hop sí, pero sí es contracultural el hip hop en un montón de países donde no es la música que se está escuchando y está creciendo y en general tiene discursos un poco más de batalla, por así decirlo. Pero en realidad digamos, cierta idea de rebeldía del rock se mantuvo, pasa que también se vendió como Sí. un paquete de... Es que en realidad es tan un simple. combo de McDonald's. No, es que en llamémoslo. realidad es tan simple como esto. Vos pensás, por más que a nosotros nos encanta la música y estamos invitando todo el tiempo músicos al programa y demás. Pero pasan a ser es como parte de un circuito de distribución, de muestra, de mostrarse y de demás. la misma forma que se vende una hamburguesa, se puede. Exacto. O sea, en realidad Igual tenemos ahí que... parece el igual rol de hay- cómo vos lo quieras ver, digamos. hay Pues muchas- yo no lo veo así, digamos. No es que es solo esa lectura. Obviamente atrás hay todo un trabajo y se quiere mostrar y expresar algo. El punto es que en realidad para pensar en algo contracultural en estos tiempos tendremos que hablar de casi un gueto, ¿no? Como algo que en realidad no se muestra, no quiere entrar en ese plan de distribución y verdaderamente está en contra de algo a nivel social. No pasa. Hoy, por lo menos, yo no estoy a la vista de un hecho de esas características. Yo creo digamos. que la música, recién Lizzy, hablaba de un lado desde la contracultura, porque estaba criticando el teatro de revista, él quería construir algo nuevo, la música que crea sentidos nuevos. Eso es generar un movimiento contracultural. Pero- Ir en contra de la cultura hegemónica del momento. Si bien generó un circuito de la forma de consumo de esa cultura, que el mecanismo es similar a cómo se vende una hamburguesa, porque primero vendes el disco, haces una publicidad, haces una entrevista, la estás promocionando. El mecanismo, el esqueleto de distribución de esa música, si lo querés ver, es también como una mercancía. Pero No, eso sí, pero está fuera de discusión. Pero yo creo que tiene. Pero no tiene que ver con que vos vendas una música o que tengas distribución con que ser contracultural o no. Pero para mí lo que sí perdió es un tema de que cuán rebelde o cuán contracultural puede ser de un movimiento que tiene 60 años. A lo que voy es que para mí ya no importa si es contracultural o no. no importa, claro. Te gusta. Y tampoco sé si ya te importa. Lo que sí es el cambio más grande es. ¿Importa que sea rock o no? ¿Cuántas cosas escuchas para decir, Es me gusta que- esto porque es esto? Eso se perdió, me parece, hasta de la escucha. Entonces, antes sí había como, vos decías, cuando vos preguntabas qué significa rock para vos, cuando era chico significaba todo, era un tema de con qué te identificabas, con qué banda te En la identificabas. adolescencia, claro. Que tenías y más chico también, con qué rebeldía, con qué bandas, las bandas que te gustaban, te identificaban. Hablamos cuando vino Mansa hace años de Valle de Muñeca, que decías que en los 90 te cruzabas a alguien que tenía una remera de los Doors y decía, como de mi tribu. Y hoy en día una remera de Misfits lo puede tener mi sobrina de 10 Lo años sin mismo saber con Che qué Guevara es. también. Claro. Entonces, Pasa lo mismo con Che Guevara. puede la pasar remera con en la cualquier casita. cosa, pero en su momento significaba un tema de identificación y de pertenencia. Hoy en día quizás eso se lavó, que no está mal, y a vos escuchás bandas y te interesa realmente, escucho No, las bandas de porque yo escucho bandas que no tienen nada que ver con nada, digamos, y están buenísimas. De hecho, creo que por ahí está donde hay que poner como, digamos, el eje de discutir si está o no está vivo el rock, o sea, qué está muerto, qué está vivo. Eso, ¿qué tiene que decir el rock o qué tiene que hacer para, entre comillas, que sea rock? ¿Qué define? No sé está- no sé si me haría esa pregunta. No es que hay que hacerla, pero
No sé cómo definirlo. Estaba buscando la palabra y me quedé. Pero en Mayonesa, realidad, estaba a haciendo, los grillos. estaba haciendo un tema. no, pero en Un guiso. general sigue manteniéndose la idea de lo que es el rock más o menos por un tema de sonido, de si tiene guitarra, si tiene unas guitarras que son de tal arreglo, estéticamente. si tiene, estéticamente. Con Entonces quedó en la estética. Es que siempre, Sí. igual siempre fue un movimiento musical, por lo cual siempre va a tener Bueno, una pero estética. desde el Pero contexto de hoy, es muy amplia la estética porque el rock no es una... hoy se diversificó un montón. No, hoy no, hace 40 años Bueno, estaban, hoy digo, en la estaban época del- Zeppelin, estaba Yardbirds, Sí, estaban sí. Beach Boy, y Pero hoy todo más eso era todavía. rock. Y hoy más Cada vez todavía. más. Y cada Hoy, música. hoy lo que pasa es que está más mixturado todo y lo que decía Mauro antes, que esto de que en realidad uno tiene como una amplitud de escucha Sí. que puede llevar a no pertenecer como era en el pasado a un artista o a un género. También o- yo estoy más grande, por lo cual capaz que ese lugar de pertenencia te pasa mucho en la adolescencia. Y capaz que a un adolescente, que yo ya no puedo hablar por un adolescente, lo sigue teniendo con algunas No, bandas, pero con alguna fíjate cosa. que mismo músicos No, de 20... sucede, sí. Hay No, bandas Por de hoy. eso, por eso. Pero fíjate, digo, lo pongo probablemente en la adolescencia sí, pero digo, más allá de eso... Aguante, Ahí, ¿viste? aguante. Fíjate que han venido músicos de 20 y pico de años, de tu edad, Chalo, y en realidad supongo que si bien vos tuviste un fanatismo en tu adolescencia con los Piojos en tu caso, Sí. en la medida que fuiste creciendo dijiste, bueno, pero está bueno, la tengo como de referencia, pero te fuiste abriendo el abanico de bandas y de sonidos, y más Sí, por supuesto. siendo músico, como una cosa como mucho más abierta. El tema es, eso es lo que se vive hoy, pero no afecta en absoluto el sentido No. musical. Digo, no pone en duda de que algo esté vivo o esté muerto. No es que esté o no esté. Yo acá era como discutir lo que se está discutiendo en varios lados. como que Pasa que también la discusión es bastante... hay muchos. Igual para mí esa hay muchos discusión melancólicos de una época que ya. Es una discusión re vieja. Hay un tema de Lenny Kravitz, imagínate, Sí. que del 94, que se llama El rock está muerto directamente. Y es una discusión que creo También, que estaba de sí. los 80, cuando las bandas de glam habían tomado el Michael Jackson como emblema. Sí. Es lo que y decía acá recién. Y bandas de glam. Pero eso pasó, imagínate que estamos hablando de Michael Jackson, y pasó Sí. hace viejísimo ese, digamos. Pero pasó si se sigue discutiendo 35 eso, años. es porque todavía no se entiende Para que en mí realidad se- cambian las épocas. Para mí se discutió muchísimo más En otra época. cuando murió Cobain, que fue como la última salida emblemática en cuanto a, más que te guste o no, pero sí fue como la última, el salvador del rock en cuanto a la banda que más generó. Murió el chabón y a partir de ahí hubo toda una discusión que había estado en un montón de revistas acerca del estado del rock. El último movimiento grande del rock había sido el grunge, después de bandas glam de los 80, de Poison, todas esas bandas divinas, ¿no? Y que habían generado como algo genuino, que sí, contracultural, que hablaban de en contra de una sociedad que estaba medio adormecida, y los pibes estos que tenían como muy desilusionados con toda esa... De hecho, estaban bastante depresivos, que se mataron todos de ese movimiento. Y después de eso, medio que murió. Después la última banda que Sí, hizo que- ruido a nivel global fue The Strokes, tomando mucha música de años anteriores. Y después este siglo se abrió y me parece que ya la discusión no está ni siquiera... Bueno, eso que decís, acá en el libro, hablando de la época de 1960, en una parte él reflexiona, dice, el medio más seguro para desactivar la amenaza que estos rebeldes representaban, rock de los 50, es una vez más integrarlos a la cultura mainstream. O sea, aprovechando su impacto comercial. Hay Y un- después dice hay- una hay válvula de un- seguridad. ¿Es usted rebelde o es la impresión que da? Después se va más a la crítica seria y Y dice que el rock, la rebelión rockera es solo una cáscara vacía. de hecho, Pero eso es una fíjate, discusión Chalo, que en esa va época más lo allá de decía la Chavo. música. pero es que, Va más allá digamos, de la música. te pregunto, ¿cuál es la banda por excelencia del rock? La renga, puedo decir. No, a nivel no, mundial. hoy, no sé. No, los los Rolling Stones. Stones y los Beatles. De todos los tiempos. Los Rolling Stones. Y los Rolling Stones y los Beatles. Sí, pero son cosas diferentes. No, pero la Ah, pero revolución. es- En realidad, la revolución. Son los íconos de la música. Y ahí hay, de hecho, un ejemplo grande que Y- tiene y- que ver con como músicos, están buenísimos los dos. Claro, Pero pero- la revolución real, digamos, que hay una frase no sé si. No voy a decir porque no sé si es. Pero la revolución es que los Beatles crearon la juventud. Antes la Claro. juventud no tenía un consumo de juventud. No tenía, digamos, salía del colegio, iba a laburar y no tenía una vida de consumo no había juvenil. una cosa emblema claro, un lugar que en la transparente sociedad. contra... Bueno, Y hay el una rock frase fue que los eso. Beatles, digamos, los Generó el Beatles fueron- espacio para la juventud. fue una revolución. Elvis también en su momento. Y los Beatles sí fueron una revolución. Los Stones Sí. fueron como a agarrar música negra y ponerla también muy adelante. Sí, pero fue digamos, musicalmente no se puede decir nada. Es como- No, de ninguno de los dos. Es como. no, seguro que no. Pero digo, ¿en qué sentido fueron revolución?
y generaron un movimiento, digamos, socialmente, vos no lo viste, pero socialmente No, no. hay 80.000 cosas que generaron que una emancipación sumado a un momento social, una emancipación de la juventud de un derecho a voz que no tenía, sumado cercano al hipismo, el mayo francés, un montón de cosas que antes no existían desde el lado de la juventud que no tomaban ni decisiones Sí, ni lugar. pero puesto... Y ahí sí era revolucionario. Después murió eso. ¿Pero fue revolucionario o fue sumamente mercantilista? Porque en realidad también a la par es el No, pero primer mercantilismo gran fue- grupo donde se paquetizó algo. No, para- no, ya existía eso, los discos que se vendían de No, pero singles, no, etcétera. pero a ese Estaba nivel- Elvis hace 2 años antes. Pero a ese nivel nunca. No, pero sí, porque... En ventas nunca pasó. Ah, en venta después fue superior y se mantuvo con el tiempo Por eso digo- pero pues se lo merecía. No lo pongo en duda. Pero pasa que no sé si musicalmente. mezclarlo con el tema de ventas. Pero porque es muy difícil. Pero ser- si algo es popular, ¿qué querés como marcar un Mirá. mensaje sin que algo se vende y se destruya? ¿Cómo querés que llegar? Llegar a una revolución tirando cositas por abajo de la tierra y que alguien lo escuche de otro lado. No existe eso, es como una visión muy simplista. Porque se vendió no puede ser revolucionario. Porque algo que se vende no puede ser. No digo eso. Digo que en realidad fue intencionalmente buscado que se venda. Ese es el punto. Y no cuestiono Para musicalmente. mí también que se venda es algo positivo, porque venda en el sentido de que se divulgue, se propague. Pero no es divulgación en estos casos, porque divulgación puede ser un conocimiento, no... ¿Y cómo se divulga un conocimiento disco que hoy tiene en un día? precio. O sea, vos Sí, podés- pero ¿cómo vos- se divulga un conocimiento, básicamente? Si me decís algo casi que no haya una No, red de pero es que distribución para que sea Tiene que haber una, mundial, para ir a ¿cómo? comprar, por ejemplo, te digo, vamos a ir al extremo, un libro de Marx, tenés que ir a una librería Claro, y tenés que pagar comprar. plata. Ok, Y el pero mensaje es mucho más fuerte que ese gesto, digamos. ¿Te parece más fuerte el gesto de comprar un libro que el mensaje de lo que tiene el libro? Es al revés para mí. A esa es la discusión de Inevitablemente fondo, el Es esqueleto... mucho más fuerte el mensaje que pueda contener esa obra que vos hayas tenido que pagar, que es algo que tenés que pagar por todo, digamos. Me parece que darle demasiado valor al gesto que vos tenés que pagar por ese libro, que no. Que después estemos de acuerdo que estaría bueno que el conocimiento se distribuya gratuitamente, ¿verdad? No, pasó en la puta digo- vida, digamos. No, digo que pasó antes del capitalismo. Yo sigo tampoco. pensando lo mismo, que en realidad, pero es un pensamiento propio, que es, en realidad, la banda como creación, como el espíritu de crear algo y de poder expresarlo, hasta ahí es artista. Lo otro es otra cosa, pero es una visión propia. Pero vos que consumís. Yo consumo... La parte artista. pero yo consumo un montón. No, está bien, pero vos y pago por algo. No, y- pero y vos reconozco que lo consumís- pago. pero vos lo que consumís- Pago Spotify, pagué discos en su Pero momento. vos Pero vos, que- pero vos qué te queda, la parte artística, digamos, el mensaje más fuerte. Cuando vos te acordás todo el día, cuando escuchás una banda, algo te marcó, te acompaña en un montón de cosas, te quedás con un mensaje de una banda, de un libro, etcétera. Te quedas Sí. con el momento que pagaste 45 pesos en Jenny, en su momento, o te No. debitan automáticamente de ni lo de la tarjeta, No. o te quedás con el mensaje real. No, claramente me quedo. Me parece como mucho peso a una parte muy pero no la es más que le dé básica, peso. digamos. Lo que digo es, así como reconozco el valor artístico que tiene eso que consumí, de todas maneras no pierdo de vista que pasa dentro de una cadena de distribución y que tiene que ver con un factor económico. Nada más. Digo, no pierdo de vista Pero ninguna de las dos para cosas. mí eso tiene que estar porque Pero también... me parece el grave negarle ponerlo al mismo nivel. La parte al músico que tiene que laburar de algo, porque hay que... O sea, él también, o sea, digamos, como músico ahí le están negando la chance de que él venda... No es una negación. Sí, ¿cómo haces? Si no, porque si para él mí me parece regala, una idea- regala su música... No, Yo entiendo es la una- discusión, pero me parece como poner. Y que no. Está bien no perder de vista y es una discusión como mucho más global del arte como mercancía. Pero a lo que voy. Poner para uno como vos, Sí. vos que estás en tu casa y que escuchás música y te marca en tu vida, o libros, o lo que sea, cualquier consumo artístico que tengas. Poner al mismo nivel que estás tan Consumiendo. consciente de la distribución como el concepto artístico, me parece que quedarte como una idea como muy... Quedate con lo artístico, maestro, digamos. Si tenés un concepto gigante que te Lo marca en toda tu artístico vida, te pones, digamos, una banda que te acompañó años, que te lo tenés en una banda, como cualquier cosa artística, un mensaje, algo que te puede marcar, algo que te identificaste, etcétera, y que en la realidad vos lo ponés, que está, todo eso que te acompaña tan profundamente te marca el hecho de pagar $4 No, por Spotify pará. todo el tiempo. No te marca el mismo nivel en tu vida. No, pero es que en realidad mi vida no me la marca un artista. Probablemente me la marque la No, gente te- más cercana a no, mí. te mar- No, te te marca- realidad, sí, el pero te artista- estoy hablando de un no te artista marca, que te te marca conduce en el fragmentos de porcentaje. tu vida. Porque Claro, es no parte estoy de vos, hablando. la Pero música tuya. La que música escuchás. a mí me acompaña desde siempre. Por Y eso tengo te digo. artistas de referencia, podría llamarlo no Por sé, eso, Eddie Vedder en su sí, momento. pero por lo que sea. de todas maneras, yo no pierdo de vista que en realidad me encanta su hecho artístico, pero lo que verdaderamente yo estoy consumiendo es otra cosa. Digo, después
en realidad yo no digo, no hago No, una negación. está consumiendo acerca de- el arte que Igual la es algo música de personal, hoy. Pero es personal, pero digo, esto es una discusión. Pasa que para mí es triste poner que en vez de disfrutar la música, estar disfrutando Es la que música no es que diciendo, la dejo de disfrutar. está buenísimo este tema, pero sale 6 centavos. Claro, no, lo que digo, además no te pasa eso, por No, eso te digo. es que no me pasa es eso. más poner una teoría que no existe, digamos, vos no te pasa eso, vos te quedás con la música en el porcentaje de tu vida que corresponda, Sí, etcétera. pero lo que De digo, hecho- pero lo estamos viendo en un, no pierdan de vista que lo estamos viendo en un marco donde estamos discutiendo al rock como contracultura y demás cuestiones. Pero para mí eso está perdido. Eso, pero nadie- en esos términos. Después yo escucho a Pearl Jam, lo voy a ver a un recital o voy a ver a quien sea a un recital, la paso bien, disfruto y me llevo un hecho artístico. Claro, eso, que güey. después, que eso lo piense como que en realidad me mueve y mueve a toda una sociedad. No, No. nunca voy a... Pero sí despierta algo, o sea, Despierta el placer nada más. les había preguntado de qué manera En se mi caso, identifican no, ahí desde lo estoy de individual. acuerdo. Mira, Despierta el placer. recién cuando charlamos por WhatsApp de qué manera con el rock o una banda, con Pearl Jam, de qué manera se identifican desde lo individual y en el grupo, porque en realidad cuando uno se identifica en el No, grupo igual, es en diferente. esa parte estoy de O acuerdo sea, con Moviliza mi hay algo placer. en común de toda la gente de un estadio que va a ver a Pearl Jam que moviliza una masa de gente, que cada uno sí, tenga pero por sentido pero diferente. eso por un gusto, son por gustos, gusto. son gustos. Sí, sí, claro. Pero digo, mueve más mi parte de placer que mi parte de pensamiento social. Claro. A eso. Digo, porque lo están planteando desde ese lugar. Pero que Ahí sí estoy de acuerdo. En realidad, en realidad para mí, a esta altura de mi vida, me da lo mismo que el rock esté No, vivo o muerto, digamos. no hay- no- pero Contracultura fue hace mucho tiempo. Sí. Para mí los Beatles sí fue, pero porque tenía que ver con un contexto también social que iba más allá de la música. Tenía que ver con muchos movimientos. Es como cuando surge... Hay épocas en todas las décadas, en todos los años, en diferentes países, en diferentes ciudades, donde se generan ciertos movimientos que van como muchas cosas acompañadas. A veces artísticos, a veces sociales, a veces políticos. Que eso sí marca una época. La época que se marca del rock y se habló tanto Sí, contraculturalmente era Woodstock, porque era un sí, momento del hipismo. mundo donde Sí. había como un montón de... No era solamente iba más a la masa. no, es que no era solamente el rock, era como muchas cosas que se estaban generando. Todo eso después, como él decía, el capitalismo es bastante vivo para... Sí, obvio. De hecho, Transformada. en la movida posterior al pop de los 80, vino las movidas de Manchester en los 90 en Inglaterra. Hay un vino- ejemplo muy Vino claro la de Seattle. Britpop. Digo, fueron pasando y hay distintos movimientos y que se generan, se aglutinan y están, como ves muy vivo ese escenario o esa parte de una ciudad tal vez o de O un país o de un continente. pero de golpe es verdad que enseguida viene todo el negocio atrás como Y para lo poder transforma. Había un ejemplo, darle el espaldarazo. Había un digamos. ejemplo claro estábamos hablando de Pearl Jam que nos gusta. El chabón tenía una camperita que está en el Unplugged, ponele, apenas se hizo popular de un año a otro, y una camperita de gamuza marrón que el chabón había comprado en una feria a $1. Cuando pegó un salto así que estaba en todos lados, una marca de ropa, no me acuerdo cuál, pero La grande, compró. hizo una misma camperita y la vendió a $2.000 de cosas. Pero- el chabón decía... Pero ni lleguemos a eso. Hasta el la- punk mismo. Pero hasta la misma banda. Pensá que Pearl Jam La hizo misma un banda. juicio contra Ticketek en su momento porque no quería vender Sí. entradas a más de $8 porque le parecía que la gente tenía que ir a verlos y que el principal motivo era escuchar el mensaje que ellos daban. Y, Pero un po- y años después ya no le importa ese mismo mensaje y de hecho vende No tocó. vende entradas a 60, 70, $100, Mm. $200. Digo, saquemos esa parte, digamos. Probablemente nos podamos quedar con el placer del hecho artístico, pero como contracultura de algo no hay lugar, digamos. Cambia me viene el ejemplo de que hace un tiempo atrás el reggae es una música que siempre estuvo en contra de contestación y bueno, acá en Argentina con los Cafres, no Palidece, cuando llegó también Gondwana, se transformó el reggae como una moda de todo el tiempo había pibes con rastas, qué sé yo. Yo viví esa época. Sin Y- rastas. No, tuve tenía, rastas. Rastas también. Sí, Pero tuvo digo, un por par- ejemplo, un pongo par el ejemplo de rastas. Non Palidece. O sea, si bien Sí. no era lo mismo ver un show de Marley en los 60, con gusto, bueno, Está clarísimo. ver Non Palidece. O Hubiese sea, estado yo te bueno. digo mi caso. A Marley Hubiese sí. estado Te digo bueno. mi caso personal. Sí. Non Palidece tenía letras que apuntaban al cambio de uno, como tu presencia, tu sueño, mantenerlo fuerte. Y yo creo que Algo más está bien, espiritual. apuntado a lo individual. A mí lo individual me llevó a pensar, a cambiar mi forma de pensar en ese momento, adolescente, porque uno busca referentes. Y capaz que desde mi forma, desde lo individual, yo buscaba cambiar un contexto y también eso lleva a cambiar el grupo o cambiar por lo menos mi entorno, porque me ayudaba a pensar. O sea, apuntaba a lo individual y movilizaba a la vez la masa de gente que veía No Palidece. Un ejemplo, estoy pensando así como Sí. en voz alta. No era un mensaje a la masa como vamos todos
hacia allá. Era un mensaje, apuntaba cada uno a lo individual, el mensaje del cantante o de su letra. Es que también... ¿Me explico? Sí, te entiendo. Y entiendo que en realidad cualquier persona puede rescatar de cualquier canción o artista Y lo que rescata algo, cambia pero lo que grupal. no, probablemente, pero digo que no necesariamente tiene que ver con si eso está buscando ese efecto o no. Digo, porque No, también no. puede sonar como muy sectario decir esto acerca de algún tipo de banda, cuando en realidad, no sé, tal vez, así como Lizzy decía, bueno, pero a mí el teatro de revista me parece que no moviliza a nadie, y tal vez es una visión que uno puede llegar a compartir y que no... Digo, también hay gente que se engancha con un tema de X artista muy popular, puede ser una Arjona, puede ser cualquier... Y en realidad se siente totalmente tocado por alguna frase y movilizado a nivel personal. Entonces, como, ¿cuál sería el...? No hay parámetro a veces como para poder pensar, digo, ¿te llega o no te llega? Y no tiene que ver si ese artista y te puede movilizar y sin necesidad de que ese artista esté con intención de movilizar. No, él escribe él escribe porque tiene ganas de expresarse Claro, eso y digo, capaz que busca movilizar inconscientemente Ajá. algo en alguien. Pero bueno, es Mira, encontré esta semana una nota a Gene Simmons de Kiss en Sí, la revista que es Mariscal el Rock. ejemplo Claro. capitalista del rock. Claro, que dice- hizo desde muñecos hasta Exacto. todo lo que pudo haber estéticamente hecho. arrancaron Él de su pensando- parte negativa. No, pero es el kiosco más grande del claro, rock. las lejos. tacitas, De todo, cualquier cosa te lo arma. De su parte Pollitos, negativa dice, Cualquier cosa. dice en la nota, el rock está muerto por culpa de internet y todo eso. Pero él por ahí. Una vez porque que factura descargas, menos. Sí, bueno, porque factura claro, menos. él dice, una vez que descargas o compartes tan neutro, compartís un archivo, no estás haciendo posible que una banda se dedique a la música a tiempo completo. Hay tanto talento como cuando nosotros empezamos, es decir, Kiss, pero los nuevos grupos tienen que vivir en el sótano de su madre porque no pueden permitirse dedicarse a ello a tiempo completo, porque la gente simplemente se dedica a compartir archivos y descargarse cosas. O sea, él está criticando su imposibilidad de poder Pero está discutiendo la economía. él lo ve le en la parte afecta. Sí. meramente de mercancía de Claro. su tema. Bueno, pero en su momento Pero es la pasó visión también. de cada uno. Pero Claro. en algún momento estábamos como muy enojados, me acuerdo con Metallica por el hecho de que justamente decía algo parecido, ¿no? Como que el Le kiosquito. hizo un juicio en After. Claro, le molestaba que le estaban tocando el kiosquito. De todas maneras, igual, aún así, teniendo esa visión, digo, no los critico musicalmente, por más que no sean de mi agrado. Y no creo que no Ahora tengan vamos a poner un tema de Metallica. un hecho artístico como para mostrar. Digo, son dos cosas distintas. El punto es, nada es contracultura acá, me parece. En su raíz lo tiene. Claramente, es un lindo sí, mensaje. es- Hay un chiste Eso muy ahí lo tiene. Muy grande. muy grande. Un chiste muy grande, mide 3 metros. No, capaz de Berco se acuerda de acerca de. Creo en la última temporada de Capusotto hacía muchos chistes acerca de si el rock no hubiese sido cooptado por el capitalismo. Que el rock en realidad no era contracultura, si no, no hubiese sido parte del capitalismo. Si no hubiese habido rock, quizás el comunismo estaría reinando. Siendo un tipo que le encanta el rock, digamos, como riéndose, como desdramatizando. También el personaje de Pomelo va a eso, ¿no? Como Pero es ese un- chiste me parecía como hasta más profundo, como diciendo, hay algo que yo consumo y que me encanta, y que el chabón vive escuchando música rock y en su programa pasando de todo, pero también como diciendo, mirá que revolucionario quizás hubiese sido no escuchar esto Sí. y el comunismo viviría, ¿no? Sí, no me acuerdo exactamente el Pero había personaje. algo, lo voy a También buscar. estaba el de los marrones, que era como una joda a los Ramones. Que se era quería como que hacer querían loco. desafiar la autoridad y siempre le salía mal. Sí. Y había otro, jodían mucho con el rock en Capusotto. Y había otro personaje que era como un chabón que tenía una banda e iba como ajustando la banda. Le decía, no, vos, mirá, el baterista no podemos mantener más, así que toca menos el redoblante, porque cada vez que tocas el redoblante nos sale 0,02 centavos. No, entonces sí, jode mucho con esa doble. Que para mí es un tipo de lo más brillante para reírse casi de sus propios consumos. Es que te digamos, deja el- porque es algo que le gusta. Sí, ¿no? Si sí. vos decís está bardeando a otro, bueno, pero no, se ríe de lo mismo que él le gusta. por Es lo como cual- dejar al desnudo eso, como la parte que en realidad se sabe. que se sabe, pero también está lindo vivir como en esa nube. Es como lo que hace poco hizo Piti Álvarez en Tucumán, fue que no se subió a cantar, la gente rompió todo. Pasaron 7 horas hasta que subió. 7 uno. horas, sí. Sí, es pero como, eso ya tiene se- que ver con que es un boludo que no fue. Sí, digamos. sí, bueno, pero por eso. Me parece muy bien la columna Chalo, que se llama columna Sí, Chalo. columna Hizo una discusión a viva voz, me gustó Sí. Chalo. Esto. Generaste La próxima- debate. Generaste debate. La próxima discutimos si el fideo mejor con boloñesa o fileto. Más, Gran discusión más también. básico. Ya te digo, es como loñesa. Sí, clarísimo. Y, no hay que Y como- sacale los fideos. Sí, sacale los fideos. ¿Y si es italiano o es chino? Vamos a escuchar un tema para metiendo organizar. preguntas. Sí.
para organizarnos estamos con Ferber Coach. Vamos a escuchar un tema de Jack White. Sí. El último disco, uno de los últimos románticos del rock, por así decirlo. Se creó su propio estudio para generar vinilos, etcétera. Y el otro día hay una entrevista muy buena Sí, que comentaste el otro comentaban día. en la Rolling Stone también, acerca de que quizás se tendría que... Esto es un poco esto, que el chabón está armando una locura porque el rock suene como viejo, de armar vinilo, y como que diciendo, capaz que a nadie le importe, me tendría que calmar Sí. y vivir un poco más relajado. Así Esa que- parte me gusta, porque es re artística esa parte, que él está interesado en que algo suene como él quiere, como... De hecho, léanla, esta puede estar relacionado con eso. El flaco hablaba de... Dice, hace 60 años tenías una discográfica, hacías un tema y la discográfica te decía, no, esto no suena para vender. Dice, estaba buenísimo ese problema, porque yo decía, bueno, hago esta canción igual y la saco. Dice, está buenísimo. Ahora a nadie le importa el tema que hagas, si sos Claro. medio independiente. Entonces, como que el flaco se tenía que poner... De hecho, hay muchos temas que la discográfica capaz no existe quería más la meter discográfica, tan entonces- solo y no sé si fue la discográfica no lo quería poner y fue un Fue tema. por eso, pero no existe más ese problema. Entonces lo que decía es que se autolimitaban, se creaba Sí. él mismo limitaciones para poder romperlas. Igual creo que, perdón que me meta en la discusión que No, acabo de llegar, pero está abierto. me parece que hay algo ahí también de que hay nuevos intermediarios. Spotify claramente ahí Claro, juega un rol obviamente. muy Obvio, sí, sí, fuerte. Una historia de Instagram puede hacer un tema y subirlo ahí y ya está. Lo 15 lanzás, segundos. Sí, pero digo, el enganche como el de las nuevas tecnologías, Claro. de yo hago un tema en mi casa y lo subo y tiene 1 millón de reproducciones, es medio engañoso, digamos. Eso Ajá. hay muy pocos Sí. que tienen 1 millón de reproducciones. Casi Y nadie hay- que lo hace en su casa tiene 1 millón de... Obviamente, por ahí, y después te muestran obviamente YouTube te va a mostrar el caso testigo de ese que tuvo 1 millón. Es como La Nación, que dice el que siempre hablamos, que el tipo que de la nada ganó 1 millón de... Sí, un poco el mito del emprendedor. Dejó a su familia y se puso a hacer pan y ahora es millonario. Sí, la familia es mitre. O dejó su trabajo, tienen un programa de radio y pueden... No, bueno, a como nosotros acá. nos pasó y... Pero tal cual, pasa eso. De hecho, una de las cosas que quiero que pase en algún momento es que rompan con el formato de canción de 3 minutos. Ya lo hicieron muchos artistas. hizo uno de 7 pero minutos y lo pisamos. rompan la estructura de 3 minutos. Tenés un problema con los tiempos, Silvio. Sí, A tiene la un problema con los película tiempos. quiere hacer un fotograma. No, Vos también, ¿sabes Tejo, qué? ¿eh? Que Es en el- realidad el hecho artístico no podría tener tantas convenciones. Si querés podés hacerlo. Tiene Digo, Manu más- Hatton el eso. otro día dijo, me gustó el desafío de hacer un tema de 1 minuto porque me puso la persona. Está buenísimo, pero que no sea regla. Para mí hay que relajarse, Silvio, y escuchar los temas. Si duran 3 Igual minutos, yo nunca 2 voy a hacer minutos. música. Por eso. Mierda, me importa. No importa. Vamos a que tengo un escuchar... programa de radio y te puedo decir cualquier cosa. Ahora va a España a dar una conferencia sobre los patrones de tiempo de la música. Tiene más problemas con el tiempo que Nolan, que toda la película es del tema del No, tengo tiempo. un problema con el tiempo, llego tarde a Llega tarde. Chesco también, ¿eh? Buf. Sí. Chesco también hoy se generó una... Hoy no sabes, si la última vez que viniste dijiste qué nervioso está Chesco,